y aquí. Pero entonces la idea es que el programa intentó hacer un fit de especialmente esta parte de aquí donde tenemos un conjunto de polaridades. Entonces pasar entre esos dos y entre esos dos. Y la única manera era de poner entonces los planos así, en esta posición. Aquí no hay los polos de los planos, pero me imagino que hay una aquí más o menos y la otra aquí, más o menos, las voy a como dibujar. Eh, el polo debe ser aquí, de este plano, del plano 1, y para el plano 2, su polo va a ser más o menos aquí. Entonces, um, um, es, una, es un buen mecanismo focal, así. Sí, yo no sí, sí. entiendo bien. El primer plano no tenía que pasar por la mitad de... Es que hay que pensar un paso más adelante. Tú vas a saber, no vas a dividir todas las polaridades, todas con tu primer plano, pero tienes que dividirlas todas con dos planos. Entonces no necesitas dividir todas las polaridades de una vez con tu primer plano, básicamente. Eso es el rol de los dos planos. Sí, porque entonces de pronto vas a intentar separar todo de una vez con el primer plano, pero no es necesario si lo logras con los dos planos. Pero el tuyo está bien, no hay problema. Entonces, ¿qué más? Tengo mis polos. Este mecanismo focal es ¿qué tipo de mecanismo focal? ¿De qué tipo de falla? Como la X-Lip, pero ahorita. Sí, pero ¿qué tipo de falla oblicua? ¿Oblicua de qué tipo? Como tendría ese en el centro, ¿no? La intervención en el centro. Sí, entonces hay una parte de rumbo, strike slip, pero ¿cuál es la otra parte? Inverso. ¿Inverso? Bueno, entonces sí es inversa, ¿sí? Como vimos que el blanco está en la mitad para la parte normal, cuando tengo negro o color en general, van a tener unos de otros colores, en la mitad, entonces, ¡tum! Aquí nos dice que es inversa con un componente de rumbo. No sabemos cuál tipo de rumbo, ¿sí? Sabemos que si es el plano de falla es este que es, porque no tengo mi, ok, este que es como más o menos noreste, suroeste, así. Entonces, en este caso, tendría una falla de rumbo tipo, no, no, sinistral o dextral. Sí, entonces, en este caso, digamos que miramos este plano es el plano de falla, entonces, eso sería como la falla. Siempre hacemos las flechas desde el blanco hasta el negro, así. Entonces, obtendríamos algo así. Entonces, sinistral, así. Si tenemos el otro plano como el plano de falla, este
así. Entonces, si este es el plano de falla aquí, entonces sur, este, noroeste, entonces haríamos flechas así, así, y entonces sería dextral en este caso. Bueno. Entonces, como los diferentes pasos, aquí ya estamos como que así en las 4:15. Vamos a ver otro ejemplo, pero entonces tienen que hacérmelo en 10 minutos. Pero digamos ahí en ese caso entonces deberían haber más puntos a la derecha, ¿no? Como para que uno sepa con más exactitud hubiera llegado a eso, ¿no? ¿Puntos hablas de polaridades? Sí, más polaridades negras, como para saber que había que hacerlo. Es que uno no decide dónde está el sismo y cómo se va a ubicar en comparación con um, su geometría, en comparación con nuestra distribución de estaciones. Eso es un sismo colombiano, ¿sí? Entonces, hay más o menos estaciones en todos lados de Colombia, es como bien repartido. Hay más en las cordilleras, pero hay como una buena repartición. Y entonces es la geometría de nuestro sismo, de la fuente de nuestro sismo, que hace que no tenemos polaridades allá. Um, lo mejor obviamente es de tener estaciones bien distribuidas en todos los ángulos, algo que llamamos cobertura azimutal. Pero a veces no hay otra forma, tenemos que, um, que trabajar con lo que tenemos. Eso es un sismo del clúster de Cauca, entonces profundo de Colombia. Otro sismo de Cauca también es este. Pero es un poco... Ese es el de los 10 minutos. Sí, de los 10 minutos, por favor, sí, 10 minutos. Entonces, si los en la virtualidad también tienen propuestas de mecanismos, me las pueden poner también. Entonces, la idea es que entonces hagan un primer plano que separa más o menos bien los dos tipos de polaridades. Después hacen el polo de este primer plano. Después hacen el segundo plano que termina de separar los dos tipos de polaridades. Ponen en negro donde hay, o negro otro color, los dos cuadrantes con las polaridades positivas, aquí que llaman superiores en esta slide, y después calculan, ubican el polo del plano que todavía no han encontrado, hacen un plano que pasa por esos dos polos y encuentran entonces el eje de presión en el cuadrante, en la mitad del cuadrante blanco y el eje de tensión en la mitad del cuadrante negro o de color, básicamente.
Estos ejemplos no son fáciles, ¿sí? Son casos reales. Obviamente yo podría encontrar o hacer cosas que son más fáciles. Hay que hacerlo claro. ¿Cómo? Hay que hacerlo claro. Sí, sí, siempre. No, pero para separar, ¿sí? Para separar las polaridades positivas y negativas hay que hacerlo claro. Sí, sí. Estoy... Estamos en otros puntos más. ¿Cómo le metamos de mano negra a este puntito? No, pero el polo siempre sale de la mitad, ¿no? La mitad del arco. Sí. Una recta, ¿sí? Para el plano, No es tan fácil. Sabes que eso es 90 grados, entonces solamente con los 90 grados y no es como con una... ok. Y el otro debería encerrarlo, ¿cierto? El segundo que yo haga ya debería como separar. Y lo mejor posible los dos tipos de polaridad. De hecho, tu primer plano es cerca a la solución del programa. Entonces, ahora no necesitas cambiarlo, está como bien hecho. Lo que queda es hacer el segundo plano.
Es imposible que todo quede bien, ¿sí? Hay más cosas. No se puede. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Porque debe ser como aquí hasta el centro y el otro lado. Pero quiero dejarlo como una serie de cuales que vengan con la solución que me da. Entonces, puff puff y este debería ser aquí, ¿sí? Al otro lado. Y desde aquí,
cosas hay que intentar. Y después, si queda mal, quitas los dos planos y, lo intentas de nuevo. Bueno, entonces una construcción posible que van a ver después es, por ejemplo, esto, entonces hasta aquí, y entonces un plano que sería, por ejemplo, de esta forma, y otro plano que va a ser difícil, pero entonces que es más o menos desde aquí a aquí, y entonces un plano que es más o menos así, y entonces dos partes, una parte en color, y entonces la parte en color es la parte donde hay las polaridades positivas, aquí, entonces, y aquí, 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 aquí. Normalmente aquí pasé un poco demasiado rápidamente, pero uno debería primero encontrar el polo del primer plano, y entonces en este básicamente la vamos a tener más o menos en este punto aquí, y después hacer el plano número 2 en esta parte. El polo del segundo plano se encontraría más o menos aquí, solamente tomando los 90 grados así desde la mitad. Entonces aquí tenemos los 90 grados. Y entonces con eso encontrar un plano que pase más o menos así, y entonces con el centro más o menos así, un plano que haga algo así, y entonces poner aquí hay que poner 45 grados en esta parte para que quede en la mitad del cuadrante, y aquí también vamos a tener 45 grados aquí y 45 grados en el otro lado. Y entonces aquí en el cuadrante blanco el eje de presión, y y en el cuadrante de color el eje de tensión. Así. Y completamos el ejercicio clásico con la construcción de los mecanismos focales. Así. En teoría, me imagino que sí, pero entonces es el plano que pasa por las posiciones de los dos polos. Sí, pues, sí, porque quedan en la mitad de los cuadrantes siguiendo este plano. Sí, el tensión está donde las polaridades están positivas. Así. Tensión está aquí y presión está en el cuadrante donde las polaridades son negativas. Así.
Bueno, exacto. ¿Qué tipo de, bueno, aquí después hay la solución del programa que corresponde bien a lo que vimos. ¿Y qué tipo de mecanismo focal tenemos de nuevo? Parecido a la ¿Sí? ¿Y qué estaba el anterior entonces? Sí, inverso, sí, plus rumbo, así, exacto. Y dependiendo de cuál plano es el plano de falla, entonces tenemos diferentes sentidos, como siempre. Siempre desde el blanco hacia el de color. Sí. No, c'est la presión el blanco. Sí, y aquí presión y aquí tensión. Bueno, entonces eso es para la práctica. Hay como pueden como intentar poner diferentes polaridades y ver cómo pueden como alcanzar este tipo de problemas. Pero entonces ahora vamos a volver al de lo que estábamos hablando. ¿Dónde llegamos? ¿A este o ya estamos un poco más lejos? ¿Cómo? Ok, aquí. Ok. Bueno, entonces de eso hablábamos para describir esta representación un poco más completa de la fuente de los sismos. El mecanismo focal está muy bien solamente si el sismo ocurrió de solamente cizalla sobre el plano de falla. Si hay otro componente más de volumen o de intercambio de volumen, entonces no lo podemos representar bien con nuestros mecanismos focales. Y entonces es por eso que cuando hablamos más completamente de la fuente de los sismos, usamos más el tensor de momentos. Este tensor tiene unas series de fuerzas separadas por una pequeña distancia, entonces pueden ser en la misma dirección, en la diagonal son en la misma dirección, o entonces separadas por una pequeña dirección, una pequeña distancia en una dirección perpendicular. Entonces, estos que son como afuera de la diagonal son componentes más tipo cizalla, básicamente corresponden a dos movimientos opuestos que separados imaginamos un pequeño plano. Entonces, puff puff, este tensor, los componentes normalmente están en newton metros, así, entonces multiplicando una fuerza por una distancia y lo representamos como lo que tenemos en esta slide, como una matriz 3x3 con los diferentes componentes. Dentro de este tensor de momentos no entran las fuerzas únicas. Por ejemplo, algo que empuja así sencillamente o que haya así no entra en el tensor de momentos. Deben ser una combinación de fuerzas que no que se compensan entre sí, básicamente. No podemos tener rotación, debemos tener un tipo de balance como
con lo que usamos para el tensor de esfuerzos, por ejemplo. Y entonces, debido a eso, tenemos un tensor que es simétrico también. Entonces, aquí tenemos valores simétricas, la parte volumétrica, la parte de cizalla, y entonces la parte de fuerzas únicas que no entra dentro del tensor. Ahí, bueno. Entonces, aquí, si me deja pasar la slide, entonces tenemos una representación más completa de lo que está pasando durante un sismo, con diferentes desplazamientos en diferentes puestos, diferentes ubicaciones, pero todavía aquí estamos en puro cizalla. Normalmente podríamos tener también un poco de cosas de volumen, que en muchos casos simplificamos en un plano así, con un cierto desplazamiento, algo como promedio para el sismo completo, y que entonces representamos como dos cuplas de fuerzas. Entonces, es por eso que la fuente de los sismos en general se dice como doble cupla, double couple, así, en donde no hay nada de volumen. Entonces, eso es una gran simplificación. Bueno, aquí tenemos de nuevo la fórmula del momento sísmico, del momento sísmico. Y entonces tenemos el mu, el módulo de rigidez, el desplazamiento promedio y la área que tenemos aquí, y, o el volumen cuando tenemos fuentes volumétricas. Tenemos una magnitud que usa el momento, que está aquí, es la magnitud de momento, es la mejor que tenemos, pero volveremos a ver este tipo de magnitud cuando hablamos de magnitudes. Es la última clase sobre las magnitudes. Aquí, por ejemplo, tengo una explosión, entonces es una fuente isotrópica que entonces representamos como fuerzas que van hacia afuera de la fuente, y que entonces representamos como con esos tres dipolos, los de la diagonal, que están aquí, aquí y aquí. Entonces, que corresponde a un tensor de momento de esta forma que tenemos aquí. Dependiendo de la fuerza de la explosión, entonces vamos a tener diferentes valores para estas aquí. Eso sí, es isotrópico. No hay componentes de cizalla en la parte explosión. Para la implosión, no sé si se pueden imaginar cuál es cómo podríamos representar el... es que la respuesta está aquí, porque pone la pregunta y la respuesta al mismo tiempo. Entonces, el mecanismo focal que corresponde a una explosión, como en el estereonet. Si imaginamos el tipo de polaridades que vamos a observar en las estaciones, qué tipo de polaridades vamos a obtener. Sí, para una explosión. Sí, entonces imaginemos que tenemos todos lados así polaridades positivas, así. Y entonces si todo está con este tipo de polaridad, eso significa que el mecanismo focal queda completamente de color, y en general completamente negro, así. Exacto. Y el caso de la implosión,
Entonces, sí, el contrario, tuviéramos abordando eso, tac, tac, tac. Entonces, tuviéramos movimientos negativos en todos lados, así. Así que el mecanismo focal queda completamente blanco. Así. Para la implosión queda completamente blanco. ¿Cómo? Está blanco significa no, que siempre hay esfuerzo. Sí, con presión sobre la fuente. Así. Así. Al contrario de la explosión, que se va hacia afuera de la fuente. Bueno, entonces, para un tipo doble cupla, hemos visto que entonces eso corresponde a usar básicamente los componentes que están afuera de la diagonal, entonces todos estos, así, y usar los que corresponden bien en la dirección de la falla. Entonces, por ejemplo, tenemos una falla de este tipo que va, entonces, aquí tenemos algo sinistral, lo ponemos como dobles cuplas y entonces miramos cuáles corresponden. Entonces tenemos este y este, básicamente tenemos este aquí, vemos que tenemos algo así y este aquí que corresponde a algo que tenemos así. Entonces, con eso representamos bien los movimientos que tenemos para esta falla. ¿De dónde sale la ¿Cómo? ¿De dónde sale? De este, aquí, tenemos un componente sobre Z que va hasta, que va hacia así, y básicamente la separación sobre X, aquí. Bueno, es que hice muchos dibujos, entonces, ¿sí ves? Es que entonces no hay como este balance con las fuerzas únicas. Es como algo que transfiere, por ejemplo, volumen de un lugar hasta otro lugar, así. No hay como maneras de representarlo en términos de balances de fuerzas dentro del tensor de momentos. ¿Cómo? Momento es masa por velocidad. No estoy completamente seguro. Es Newton metros. Entonces, de pronto es más masa, aceleración y distancia. Es como la fuerza ma, metros por segundos cuadrados. Así, debe ser eso. Bueno. No, que yo todavía no entiendo. O sea, tenemos la fuente es la falla que es transformante. Entonces Sí. se le hace la flechita para allá y la que va para allá. Sí. Pero no entiendo de dónde salen las que están verticales. Es que siempre para representar la fuente de una doble cupla que corresponde a un sismo de cizalla, es una falla, entonces siempre tenemos que tomar en cuenta el plano de falla que tenemos así, pero siempre vamos a tener que incluir los otros las dos otras flechas que corresponden al otro plano nodal que hemos visto, este plano auxiliar. Y entonces aquí no puse las flechas, pero siempre
pones la flecha del lado de la otra flecha. Entonces, aquí y aquí, básicamente. Para tener un cuadrante aquí que corresponde a algo de tensión, aquí la otra parte de tensión, aquí la parte de presión y aquí la parte de presión de nuevo. Es básicamente porque si no, no cuadraría, tuvieras una flecha, esta, con la cola de la otra flecha y entonces los dos no te darían el mismo tipo de movimiento desde la fuente hacia afuera de la fuente. Entonces, para tener un tipo de consistencia entre las dos cuplas, necesitas tener este tipo de configuración. Bueno, aquí lo vemos. ¿Siempre es perpendicular a la... Sí, siempre es perpendicular. Cuando como estamos trabajando en un plano, siempre estamos trabajando con cositas así, pero obviamente en 3D todo sería como más, tuvieras más opciones que solamente poner como uno en esta dirección, otro en esta dirección, uno así, otro así. Es que entonces puedes poner todo en más configuraciones. Pero la idea es esta, con la doble cupla. Siempre les voy a dar como ejemplos con direcciones que se pueden identificar, que si no, ¿qué puedo hacer? Pero digamos en el caso del 3D, eso ya que trabaja con cálculo tensorial, ¿no? Sí, en MATLAB, en Python, todo eso, para calcular desde como una combinación de ángulos, básicamente. El próximo semestre, no sé si voy a dar esta vez sismotectónica, pero entonces tengo las fórmulas si quieren en la otra cosa. Ven que no es una fórmula muy larga, pero entonces hay una combinación de 3 ángulos para tener estos. Depende del plano de falla. Bueno, entonces, la próxima vez terminaremos estas partes con dos, o como otra fuente interesante que se llama VCLVD. Es chévere. Entonces, la veremos la próxima vez. ¿Qué significa CLV? Compensated Linear Vector Dipole. Esta es como el toothpaste de verdad. Es como comprimir sobre un plano y la extensión sobre el otro plano, o extenderse sobre el plano y tener compresión hacia la otra dimensión. Es algo así. Funciona muy bien, por ejemplo, para un material que viene de un dike, por ejemplo, así, y que se extiende entonces en la otra dirección, así. Bueno, entonces, para los que están como todavía en la virtualidad, nos vemos virtualmente el próximo viernes, y no sé si tienen preguntas. Si no, entonces nos vemos la próxima vez. Ok, perfecto. Me cuentan. Entonces, que tengan como una buena tarde, fin de tarde, y nos vemos la próxima vez.